La próxima década será la más peligrosa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esto expresó hoy el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú, donde volvió a defender su invasión a Ucrania. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. En el marco de una conferencia celebrada en Moscú, Vladimir Putin asegura que la actual ofensiva rusa en Ucrania es solo una parte de los movimientos tectónicos en todo el orden mundial. Afirmó además que el mundo unipolar se está convirtiendo en cosa del pasado. Entre tanto, la Duma, o Cámara Baja del Parlamento ruso, aprobó un controvertido proyecto que quiere endurecer la ley que prohíbe lo que Moscú llama la promoción de la homosexualidad. Para sus promotores es parte de la batalla de Moscú contra Occidente. Los ministros de Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y de la Unión Europea se reunieron en Buenos Aires para abordar desafíos comunes y renovar la Asociación Estratégica Birregional. El presidente Vladimir Putin dijo el jueves que el mundo entraba en la década más peligrosa desde 1945 y que Rusia, en plena ofensiva militar en Ucrania, luchaba por su derecho a existir ante potencias occidentales que, según Putin, tratan desesperadamente de mantener su hegemonía. Según el presidente ruso, en su intervención ante el Grupo de Reflexión ruso, su acusación de que Ucrania planea lanzar una bomba sucia sobre su propio territorio para acusar a Rusia, y pidió que el Organismo Internacional para la Energía Atómica envíe una misión lo antes posible a Ucrania. El presidente ruso descartó un posible ataque nuclear preventivo contra Ucrania u Occidente en respuesta a los presuntos planes del Kremlin de utilizar armas de destrucción masiva en el marco de la actual campaña militar en el país vecino. Además, responsabilizó a Kiev y a Estados Unidos de que no existan conversaciones de paz. No es culpa nuestra. Hemos dicho muchas veces que estamos dispuestos a negociar y lo repetí cuando hablé en el Kremlin recientemente. Pero los dirigentes del régimen de Kiev decidieron no continuar las negociaciones con Rusia, aunque en verdad la última palabra la tiene Washington. Es muy fácil resolver este problema si Washington da la señal correspondiente a Kiev para que cambie su posición y resuelva el problema pacíficamente. Valoramos estas declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el periodista Alex Bustos, a quien saludamos a esta hora en Moscú. Alex, buenas noches. ¿Cómo se pueden interpretar estas afirmaciones de Vladimir Putin? Buenas noches. Sí, estas afirmaciones del presidente ruso, por una parte, se puede entender como una tendida de mano a Occidente. Es verdad que, por ejemplo, Rusia necesita el comercio con la Unión Europea y la Unión Europea de Rusia. Entonces, por una parte, sí que, aunque es crítico, le tiende una mano, pero por otro lado es muy crítico con Occidente y le recuerda que, desde su punto de vista, ha tensado las relaciones en el espacio geopolítico global y también aprovecha ese discurso anticolonial y crítico con Occidente para tender puentes con América Latina, con África y con Asia, pidiendo, por ejemplo, que en las Naciones Unidas se cambie el sistema para dar más peso a estos países o diciendo que estos países en el futuro tendrán mucho más peso en el panorama global. Alex, el presidente ruso también hizo referencia a la amenaza nuclear que genera mucha inquietud en Occidente. ¿Qué fue lo que dijo al respecto? Por favor, cuéntanos detalles. Bien, el presidente ruso hizo un hincapié en que no iba a utilizar armas nucleares en Ucrania. Solo está previsto, según los protocolos rusos, utilizarlas en defensa propia. Pero defensa propia incluiría, por ejemplo, las regiones ocupadas de Ucrania. Estamos hablando de las regiones que se anexó Rusia con un referéndum el pasado mes de septiembre, las de Kherson, Donetsk, Lugansk y Zaporizhia. Y además hay voces del oficialismo que ya estaban pidiendo utilizarlas, como es el caso del gobernador de Chechenia, Ramzan Kadyrov, que pidió utilizar una de baja intensidad. Por otra parte, sí que es verdad que la posibilidad de que haya un conflicto nuclear o un uso de armas nucleares, por una parte es poco probable, porque
Por ejemplo, cuando inició lo que Moscú llama Operación Militar Especial, se encontraron una respuesta de Occidente que no esperaban, sobre todo por lo que respecta a sanciones. Por lo tanto, es previsible que Moscú sepa que si utiliza armamento nuclear hay una respuesta de Occidente y puede ser una respuesta muy dura. Pero por otra parte, también cabe recordar que el mes de febrero, incluso 2 semanas antes del inicio de la ofensiva, estaba el oficialismo ruso riéndose de los que decían que Rusia iba a invadir Ucrania. Y finalmente sí empezaron la llamada Operación Militar Especial. Además, también hay que recordar que el mismo Putin dijo en marzo que no iba a movilizar a los ciudadanos rusos. Y este es el mes de septiembre, muy a su pesar, se vio obligado a anunciar una movilización parcial. Así que existe la posibilidad de que considere utilizar armamento nuclear, pero también es poco probable que lo considere en serio y se realice. Alex Bustos en Moscú, gracias por estas informaciones y por este análisis de las palabras de Vladimir Putin hoy en la capital rusa. Entre tanto, en Ucrania continúan los combates en el este del país. El presidente Volodymyr Zelensky afirma que sus tropas están resistiendo los ataques rusos en la región del Donbass. La ciudad de Bakhmut, en plena línea del frente, es escenario de duros enfrentamientos. Una columna de humo sobre Bakhmut. En gran parte del país, los exitosos contraataques ucranianos han puesto a Rusia a la defensiva. Pero en las ciudades orientales de Avdiivka y Bakhmut, las fuerzas rusas siguen avanzando. Situada en la región de Donetsk, Bakhmut lleva meses sufriendo intensos bombardeos. Ahora los funcionarios ucranianos dicen que aquí se libran algunos de los combates más intensos ante el avance ruso. El control del territorio sigue cambiando de manos. Hoy somos nosotros, mañana ellos, pasado mañana nosotros de nuevo. La lucha es intensa. Hoy nuestros hombres tomaron un prisionero de Rusia. La ofensiva rusa está apoyada por el grupo de mercenarios Wagner, una fuerza paramilitar vinculada al Kremlin. Ucrania y Occidente acusan al grupo de reclutar reclusos en las cárceles rusas para combatir en Ucrania. Ahora los soldados ucranianos en el frente dicen que estos reclusos están siendo utilizados como carne de cañón, una táctica que el presidente Zelensky ha descrito como una locura. Los llaman hombres de un solo uso. La misión de estos soldados es avanzar hacia nosotros y averiguar nuestra posición. Si tienen suerte seguirán vivos, si no, morirán. A pesar de los intensos combates, se dice que las tropas ucranianas resisten. Pero los meses de bombardeos constantes están pasando factura y la ofensiva rusa no cesa. Y de otra parte, Rusia busca endurecer una ley que prohíbe lo que Moscú califica como promoción de la homosexualidad. En una primera lectura, la Duma, la Cámara Baja del Parlamento, adoptó por unanimidad los cambios a una ley existente que prohíbe lo que denomina propaganda de las relaciones sexuales no tradicionales. En virtud de los cambios, se prohibirá cualquier evento o acto que se considere un intento de promover la homosexualidad en Internet, en películas o ante el público. Estos manifestantes luchan por la igualdad de derechos LGBT en Rusia, protestas que frecuentemente son reprimidas por las autoridades. Uno de los instrumentos de represión de la última década es la denominada Ley de Propaganda Gay de 2013. El gobierno dice que es necesario prohibir la promoción de valores sexuales no tradicionales entre los niños. Rusia está lista para aprobar una nueva legislación que restringe aún más las libertades de la comunidad LGBT, extendiendo la prohibición a los adultos. No vivimos en un Estado democrático. Creo que los legisladores de la Duma quieren demostrar que están a favor de esta máquina opresora, cuyas víctimas más vulnerables son las personas LGBT. La nueva ley que ya ha pasado a la Cámara Baja prohibirá de hecho cualquier referencia positiva a los asuntos LGBT en los medios de comunicación y en Internet. Los activistas temen que la nueva ley suponga más discriminación y represión y que agrave aún más la estigmatización de la comunidad LGBT rusa.
Analizamos este tema con Natalia Smolentseva de la redacción rusa de Deutsche Welle, quien nos acompaña aquí en estudio. Natalia, gracias por estar con nosotros. Por favor, dinos qué recoge esta nueva ley y cómo afectará a la comunidad LGBT. Bueno, esos han sido unos cambios en las leyes que ya existían desde 2013. De hecho, no una ley, sino 5 leyes distintas. Y eso va a hacer la situación para la comunidad LGTB en Rusia aún más difícil. En los últimos años, el nivel de homofobia que estaba subvencionado por el Estado, de hecho, por las leyes, por distintos programas que hay ahí, ha hecho la situación para esa gente aún más difícil. Y ahora con esta ley lo que cambia es que antes, en la ley de 2013, no se podía hacer propaganda, por así dicho, propaganda de los valores no tradicionales, de los distintos tipos de sexualidad y distintos tipos de relaciones a los menores. Ahora todo eso pasa a ser no solo a los menores, a toda la gente, a los adultos. Entonces, efectivamente, prohíbe todas las discusiones, todas las representaciones de ese grupo de gente, borra completamente ese grupo de gente bastante grande de la vida pública. Es decir, no se puede enseñar pelis sobre eso, no se puede hacer obras de teatro, anuncios. Todo ese debate ya no está en Rusia y la penalización también es ya mayor que antes. Aún son solo unas multas bastante graves de hasta 13.000 euros para personas y hasta 65.000 euros para compañías. Pero eso solo era la primera lectura y los diputados dicen que en la segunda o tercera lectura puede aún endurecer eso. Actualmente, Natalia, ¿cómo es la situación de la comunidad LGBT en Rusia? Bueno, esa comunidad estaba bajo represión y bajo leyes duras ya un tiempo, por lo menos desde 2013, como hemos dicho. Entonces no es tampoco nada nuevo, pero creo que esa ley va a hacer que va a haber quizás más multas. Hemos visto en los últimos años quizás 3, 5, 8 multas al año, pero no a todo el mundo, sino que eligen unos activistas, periodistas, actores famosos para demostrarmente multarles por eso. Es una cosa. Y segundo, creo que va a crecer un nivel de homofobia en la sociedad porque van a ver señal del Estado de que esa gente pues no es peor que otros, entonces les podemos tratar peor, entonces podemos esperar la situación para esa gente que se va a empeorar. ¿Por qué Rusia está haciendo eso en este momento en plena invasión a Ucrania? ¿Cómo se puede explicar? Bueno, la verdad es que las leyes anti-LGBT y la invasión en Ucrania están conectadas porque Rusia ve esa guerra como guerra contra Occidente y valores de Occidente y dicen que eso es uno de los valores que quieren combatir porque quieren defender la familia tradicional, los valores rusos, entonces lo toman muy en serio y lo hacen junto, ese conjunto es bastante fuerte ahí. Es una cosa. Y la segunda es que Rusia está ahora perdiendo en la guerra y esa ley puede ser también una parte para ocupar la mente de la población con esa noticia en vez de lo que está pasando en la frente. Natalia Smolentseva, gracias por analizar este tema con nosotros. Mucho gusto. Hablamos ahora de la lucha contra el cambio climático que no avanza como se espera. El margen para mantener el calentamiento global en mínimos se cierra más rápido de lo que pensamos. Un nuevo informe de Naciones Unidas afirma que los gobiernos de los países más ricos no están haciendo lo suficiente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En lugar de lograr la meta de limitar el calentamiento a unos 1,5 grados centígrados, el mundo va camino de ser casi 3 grados más cálidos a finales de siglo, según estima la ONU. Y el secretario general de este organismo, Antonio Guterres, afirma que se necesita una transformación económica sin precedentes para limitar el impacto del cambio climático. Escuchemos qué más ha dicho Guterres. Se agota el margen para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados. Las emisiones deben reducirse en un 45% esta década. Pero, como confirma el informe, están alcanzando peligrosos niveles récord y siguen aumentando. Los compromisos de cero emisiones no sirven de nada sin planes, políticas y acciones que los respalden. Nuestro mundo no puede permitirse más lavado de imagen verde, falsos impulsores o retardistas.
Y ya está con nosotros Rosa Casals, lo que quiere decir que vamos con la información económica a Estados Unidos. Rosa. Sí, Carol, porque hoy conocíamos datos del PIB que nos dicen que Estados Unidos está saliendo de la recesión técnica. Tras 2 trimestres de contracción, su economía creció a un ritmo anual del 2,6% entre julio y septiembre. El aumento de las exportaciones, del consumo privado, el buen estado del mercado laboral, así como el gasto público, contribuyeron a impulsar el crecimiento. Sin embargo, la inversión en vivienda cayó un 26% respecto al año anterior. La razón es que las subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal están afectando a las hipotecas. La economía de Estados Unidos se recupera tras contraerse durante la primera mitad del año. Lo analizamos con nuestra compañera en Wall Street, Ana Nieto. Muy buenas tardes. El PIB trepó un 2,6%, decimos. Esto refleja un avance, es decir, una mejora, pero no todo son luces. ¿Dónde están las sombras? Hay sombras, a pesar de que es el primer trimestre en el que crece la economía de Estados Unidos de todo el año. Vamos por partes. Lo más brillante es el déficit comercial, que se contrajo y sumó al PIB. Lo que pasa es que la mayor parte de los analistas dicen que esto no va a volver a ocurrir. En un territorio algo más sombrío se quedan las inversiones del gobierno, las inversiones no residenciales y el gasto de los consumidores, que recordemos es el motor económico de esta economía. En este sentido sí se ha crecido, pero el crecimiento es mucho más moderado que en trimestres anteriores, curiosamente, y se está percibiendo como hay un enfriamiento de esta inversión. La inflación, la subida de los tipos de interés están obrando este parón, este enfriamiento. Por otro lado, y como decías, la inversión en vivienda ha caído, se ha precipitado, es un territorio completamente sombrío, completamente oscuro. ¿Por qué? Porque la subida de los tipos de interés ha sido mucho más acelerada y los precios de la vivienda en el pasado trimestre no bajaron. Todo esto nos lleva a pensar que a qué rapidez vamos a seguir con este crecimiento, que no va a ser tan fuerte, que es más frío, y si vamos a ir a una recesión o una desaceleración suave. Ana, este dato llega cuando apenas faltan días para la reunión de la Reserva Federal. ¿Cambia las cosas? No, no las cambia. De momento, todo el cálculo indica en que el día 2 de noviembre se subirán los tipos de interés en la misma medida que lo ha hecho hoy el Banco Central Europeo, 75 puntos básicos. Es lo que se esperaba porque la inflación está muy alta y la Reserva Federal dice que no va a bajar el pie del acelerador en este sentido, cueste lo que cueste, aunque cueste una recesión. Lo que sí que empezamos a ver es que hay señales de que la inflación podría estar rebajándose. En ese sentido, para la reunión de diciembre, se espera una subida de tipos de interés de medio punto y quizá para el año que viene ya sí que se empiece a relajar la Reserva Federal y empiece a pensar cómo ha impactado esta subida acelerada de tasas de interés, porque nunca se habían subido las tasas de interés a una velocidad tan fuerte como en este año. Gracias, Ana, por este análisis. Un saludo y hasta mañana. Y a todo esto, el Banco Central Europeo subía los tipos de interés a su cota más alta en más de una década para intentar controlar también la inflación. Sube 3/4 de punto, hasta el 2%. La medida busca un difícil equilibrio para el BCE, ya que trata de mantener los precios bajo control mientras esquiva una posible recesión en la zona del euro. Se trata de la tercera subida de tipos desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, que ha causado un fuerte aumento en los precios de la energía y de otras materias primas debido también a las sanciones. Los ministros de Exteriores de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y de la Unión Europea se reunieron este jueves en Buenos Aires. Abordaron retos comunes en un momento marcado por la guerra de Ucrania y la desigualdad social que la pandemia de COVID dejó al descubierto. El presidente argentino, Alberto Fernández, llamó a Europa a ayudar a Latinoamérica a potenciar su desarrollo. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, instó a reactivar la asociación estratégica. Hacía 4 años que no se veía esta escena. Los cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños reunidos con los de la Unión Europea para relanzar las relaciones entre ambos bloques. Esto en un contexto marcado por los estragos económicos, primero de la pandemia y ahora de la guerra en Ucrania, que también se sienten aquí, a miles de kilómetros. El mundo ya no necesita más guerras. Y segundo, ya hay algo que no necesita, es dolor. Es demasiado el dolor que hay en el mundo. Allá en el norte se disparan misiles, pero acá en el sur pasamos hambre.
Allá en el norte se disputan el gas, pero acá en el sur nos falta la energía para poder desarrollarnos, ¿eh? También el jefe de la diplomacia europea destacó el golpe devastador que ha supuesto la invasión rusa. Que el mundo se enfrenta a una escasez de fertilizantes y a precios del gas, del petróleo y de los alimentos que se disparan. Es la consecuencia de la guerra, no de las sanciones que Europa y otros países del mundo han impuesto contra Rusia. Borrell destacó la complementariedad de ambas regiones, ya que América Latina, dijo, puede proveer de alimentos y energía a Europa, principal inversor en la región, pero alertó que la crisis financiera puede acabar en una crisis de deuda. Más allá de la guerra, aún quedan temas que debatir para cerrar la brecha que divide a ambos mundos, no solo a nivel económico, sino también medioambiental. Por ejemplo, el acuerdo Mercosur-UE, firmado en 2019, pero del que aún faltan los detalles. Y vamos con un resumen de otras notas económicas del momento. La Unión Europea acordó prohibir la venta de vehículos nuevos con motor de combustión a partir de 2035. Representantes del Parlamento Europeo y los 27 miembros del bloque cerraron el acuerdo. La prohibición forma parte del paquete de medidas contra el cambio climático de Bruselas, denominado Fit for 55. Volkswagen invertirá 763 millones de dólares en México hasta 2025 para modernizar su planta en el estado de Puebla. La empresa anunció que los fondos se destinarán a la construcción de una nueva unidad de pintura y para la producción de un nuevo vehículo con motor de gasolina. Y esto es lo que destacamos en la economía a esta hora, Carol. Gracias, Rosa. Hablamos ahora de los Estados Unidos porque ese país impuso nuevas sanciones contra dirigentes iraníes involucrados en la brutal represión de las protestas antigubernamentales. Una revuelta en la que 8 personas murieron en las últimas 24 horas a manos de las fuerzas de seguridad. En todo el país, pero especialmente en el Kurdistán iraní, miles de manifestantes salieron a las calles para conmemorar los 40 días de la muerte de Mahsa Amini y el final del periodo de luto tradicional. Su muerte, mientras estaba retenida por la policía iraní, desencadenó una oleada de protestas contra el régimen de Teherán. Líbano e Israel han puesto fin este jueves a una disputa que los enfrentaba desde hace años por la parte de frontera marítima que comparten. Aunque ambos países continúan oficialmente en guerra, sus respectivos líderes firmaron el acuerdo por separado tras meses de negociaciones. Con este nuevo pacto, los dos países vecinos esperan beneficiarse de los recursos minerales del área anteriormente disputada. También el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se congratuló de la firma después de haber mediado para lograr ese histórico acuerdo. El mar Mediterráneo frente a las costas de Israel y del Líbano. Ambos países han estado en disputa durante mucho tiempo para determinar la jurisdicción y los límites de su frontera marítima. Ahora, con varios años de negociaciones a sus espaldas, Israel y el Líbano llegaron a un acuerdo con la mediación de Estados Unidos. Este acuerdo refuerza y fortalece la seguridad de Israel y nuestra libertad de acción contra Hezbollah y las amenazas del norte. Existe un inusual consenso de todo el ámbito de defensa sobre la importancia del acuerdo. Se trata de un área en disputa relativamente pequeña en forma de triángulo. En él, cada país reclama su parte como zona económica exclusiva, una zona en alta mar que además podría ser rica en gas. Israel y el Líbano comparten una larga historia en conflicto. En 2006 libraron una guerra y desde entonces Israel y el grupo chiita libanés Hezbollah se han enfrentado en repetidas ocasiones. Además, también se disputan varias zonas de la frontera terrestre común, la denominada Línea Azul vigilada por la ONU. Todavía se desconoce si el acuerdo de la frontera marítima podría ser un paso hacia un tratado de paz más amplio. Pero este convenio allana el camino para una mayor prospección de gas en alta mar y un beneficio económico para ambos países. Vamos a Bolivia porque allí desde hace casi una semana se registran protestas en el departamento de Santa Cruz, el más grande y próspero del país. La oposición convocó un paro indefinido para presionar la realización de un censo en 2023
que el gobierno de Luis Arce pospuso para el 2024. El departamento, que ha crecido demográficamente, aspira a una mayor representatividad política y fiscal. El gobierno suspendió las exportaciones de esta región a partir de este jueves, argumentando un riesgo de desabasto. Santa Cruz, la llamada capital del oriente boliviano, es escenario desde hace casi una semana del descontento social. Las protestas, en las que ha habido al menos un muerto, exigen que un censo de población y vivienda se realice según lo previsto en 2023 y no en 2024, como lo dispuso el gobierno del presidente Luis Arce. La decisión para muchos en Santa Cruz perjudica a la región. El centro porque para exigir al gobierno los recursos que le corresponden a Santa Cruz. Santa Cruz es la capital económica de todo Bolivia, de aquí sale todo, somos los productores de todo. Y los escaños igual parlamentarios que nos corresponden. La población de este departamento de 370,000 kilómetros cuadrados ha aumentado, lo que le permitiría no solo tener más representación política en la Cámara de Diputados, sino recibir más dinero de la recaudación de impuestos. En vez de realizar el censo del 2023, nos mandan grupos delincuenciales a reprimirnos conjuntamente con la policía. El gobierno de Arce, que lleva casi 2 años de gestión, activó una mesa de diálogo en la que toman parte alcaldes y líderes de otras regiones. Pero un acuerdo no parece fácil. No podemos sentarnos a una mesa cuando no hay transparencia, cuando uno no deja de sacarse un poquito los colores. Ahora el gobierno ha suspendido las exportaciones de carne de res, azúcar, aceite de soya y sus derivados hasta que se levante el paro, y responsabiliza al opositor gobernador de Santa Cruz de paralizar el aparato productivo. Y en Tailandia, una magnate de los medios de comunicación compró el concurso de belleza Miss Universo por $20 millones. Se trata de la destacada figura de la televisión tailandesa Ann Yakapong, una mujer trans y defensora de los derechos LGBTQ. La compañía, que organiza anualmente el evento de Miss Universo, fue propiedad de Donald Trump entre los años 1996 y 2002. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle.